vamos a meternos de lleno en un relato fascinante. Es la historia de una sociedad que, según un antiguo registro americano, el Libro de Mormón, logró algo que parece imposible, un estado de paz e igualdad casi perfectas. Pero lo más increíble es que, después de lograrlo, se autodestruyó por completo. ¿Cómo pudo pasar? Acompáñenme a analizar su increíble ascenso y su trágica caída. A ver, ¿es posible que exista una sociedad perfecta? Es una de esas preguntas que la humanidad se ha hecho desde siempre. Pero, ¿y si les dijera que según un texto antiguo, una sociedad así no solo existió, sino que de hecho funcionó y prosperó por generaciones? Pues sí, esta es la historia de cómo lo lograron. Y, lo que es aún más importante, vamos a ver cuáles fueron las fuerzas internas que la llevaron a desintegrarse desde adentro. Las lecciones de su colapso, la verdad, son sorprendentemente relevantes para nuestros días. Muy bien, entonces, ¿cómo se veía esta sociedad en su mejor momento? ¿Cuál era el secreto? ¿Qué la hacía funcionar tan bien? Bueno, el primer pilar de su éxito, y esto es clave, fue una unidad total. Todas las viejas divisiones, conflictos que venían de generaciones, entre grupos conocidos como nefitas y lamanitas, simplemente desaparecieron, dejaron de existir. Todos se veían a sí mismos como un solo pueblo. Y aquí lo interesante es ver cómo estos pilares se apoyaban uno al otro. La unidad social hacía posible la igualdad económica, ¿cierto? Y una sociedad donde no hay ricos ni pobres, donde no hay clases, pues prácticamente elimina las razones para el crimen y la corrupción. Era un círculo virtuoso. Y quizá lo más increíble de todo es que este estado de armonía no fue algo pasajero, un momento fugaz. Duró casi 2 siglos. Estamos hablando de varias generaciones que nacieron y murieron sin conocer la guerra, sin experimentar la desigualdad. Ok, aquí viene la gran pregunta. Si todo era tan perfecto, ¿cómo es que se derrumba una sociedad así? ¿Fue algo externo, una invasión, una catástrofe natural que lo destruyó todo? Pues no. Y la respuesta, la verdad, es mucho más inquietante. La amenaza no vino de afuera. La decadencia, la podredumbre, empezó desde adentro. Fíjense que el colapso no arrancó con violencia o una guerra declarada. Empezó de una manera mucho más sutil, con un simple cambio en la forma de pensar. Un proceso de 3 pasos que lo llevó de vuelta, directo a la desigualdad. Lo que vemos aquí es, básicamente, el mundo al revés. Una inversión total de los valores que los hicieron grandes. La idea de tener todo en común se cambió por la propiedad privada. La unidad se rompió cuando la gente empezó a sentirse orgullosa de sus diferencias y las clases sociales volvieron a aparecer. Y una vez que apareció, esa primera grieta fue como un efecto dominó. Toda la estructura empezó a ceder. Sigamos, paso a paso, cómo fue que esta sociedad se desmoronó por completo. Como se ve, la caída no fue de un día para otro. Fue una degradación lenta, a lo largo de casi un siglo. Empezó con orgullo y división de clases por allá del año 2001, y para el año 300 la violencia ya era algo de todos los días. El regreso de estas combinaciones secretas fue, por así decirlo, el punto de no retorno. Eran, en esencia, conspiraciones que buscaban el poder a como diera lugar, usando el secreto y la violencia. En este momento, la moralidad ya no tenía ningún peso en la vida pública. Y aquí hay una lección muy fuerte. La destrucción física, las guerras, fueron solo el último paso. Mucho antes de eso, el tejido social y moral de la civilización ya se había desintegrado. Ya estaban muertos por dentro. Bueno, después de ver todo este recorrido, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la lección final de este experimento social de 200 años? ¿Por qué debería importarnos esta historia? La primera lección es como una moneda de 2 caras. Por un lado, esperanza. Por el otro, una advertencia. Nos demuestra que sí, es posible construir una sociedad justa, pero al mismo tiempo nos revela lo increíblemente frágil que es. Requiere un esfuerzo constante para mantenerla. Y esto es crucial para entender qué pasó realmente. El registro identifica la raíz del problema no en grandes actos de maldad, sino en venenos mucho más sutiles y cotidianos. El orgullo personal y la desigualdad económica. Ahí empezó todo. En resumen, lo que esta historia parece sugerir es que la paz verdadera no es solo la ausencia de guerra, es la presencia activa de ciertas condiciones, casi como una receta. Se necesita igualdad económica real, una humildad colectiva constante y un sistema donde el poder y la moralidad vayan de la mano. Al final, este relato funciona casi como un espejo. Nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta para reflexionar en nuestros propios tiempos. ¿Qué es lo que de verdad mantiene unida a una sociedad?
¿Y qué es eso que, silenciosamente, la va pudriendo desde adentro?